Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y estamos hablando sobre la apologética. ¿Qué significa eso? Poder hacer una defensa de nuestra fe, poder razonar y compartir la verdad con personas que no están de acuerdo y cómo podemos hacerlo eso en diferentes contextos. También estamos intentando ver ejemplos bíblicos de esto porque esto no es algo nuevo que se inventó en este siglo o el anterior, sino es algo que vemos a personas en el Nuevo Testamento que lo están haciendo, y aquí vamos a enfocarnos en un capítulo que es muy conocido, yo diría, entre cristianos. Hechos capítulo 17 es un capítulo que de hecho me ha ayudado a mí a poder usarlo como referencia de cómo hacerlo, pero bueno, estamos platicando antes de comenzar el programa de que hay tanto aquí que a ver si lo podemos cubrir todo en un episodio, como siempre. Creo que siempre decimos eso porque la Exactamente. palabra está tan rica. Pero voy a leer el versículo 16 y 17 aquí de Hechos 17 y después te lo paso a ti, Doc, para que Ok, nos des va la bien. introducción. Entonces, Hechos 17, 16 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Pues aquí está Pablo, enardecía dentro de él y después se iba a discutir o razonar con las personas. Sí. Pues yo creo que es importante ver los varios contextos, ¿verdad? Porque entendemos que primeramente el Evangelio es para todos. No es solamente para un grupo selecto, ¿verdad? En el sentido que es para los ricos o gentes más estudiadas, menos estudiadas, sino es para toda la humanidad. Cristo murió por todos. Pero sin embargo, vemos aquí varias audiencias en lo cual Pablo, ¿verdad? Estamos hablando en Atenas. Atenas, en el siglo, cuando Pablo estaba hablando, ya Atenas no era lo que era, vamos a decir, unos 3 siglos antes, en la época de Alejandro el Magno, sino era ya una ciudad en cierta decadencia, para decirlo, aunque tenía mucha fama, ¿verdad? Tenía fama de ser una ciudad en donde había muchos filósofos, etcétera, pero no nos olvidemos que en el contexto que los predominantes en la historia eran los romanos, no los griegos, pero sin embargo tenían influencia, ¿verdad? Y es lo que vamos a mirar aquí. Como Pablo, ¿verdad? Un hombre muy instruido, sabemos que un hombre que conocía bien las escrituras, como nos dice en uno de sus escritos, fariseo de fariseos, ¿verdad? En otras palabras, un hombre muy bien preparado, porque los fariseos también eran hombres que estaban muy bien preparados en cuanto a la ley, conocían las escrituras, conocían el Antiguo Testamento. Y entonces cuando Pablo dice que fariseos de fariseos, era un hombre muy instruido, muy preparado en la ley, y sabemos a través de la historia y el testimonio que era un seguidor contrario, ¿verdad?, a la iglesia, pero se convierte en un seguidor de Jesucristo, tiene un encuentro con él. Un hombre también muy bien preparado, hablaba varios idiomas, culturalmente estaba preparado para las diferentes culturas. Y entonces lo vemos aquí. Y me llama la atención como Lucas genialmente, para mí es genial, como Lucas nos enseña que Pablo discute o razona con varios grupos, primeramente con los judíos. Los judíos tenían, claro, conocían las escrituras. Algunos estaban esperando para el Mesías, creían en las escrituras en cuanto a las promesas que el Antiguo Testamento, porque no nos olvidemos que el Nuevo Testamento
no estaba escrito completo todavía. Y entonces solamente los creyentes tenían el Antiguo Testamento, lo que llamamos hoy en día el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, conocedor de eso, va a la sinagoga y le habla a ese grupo, para decirlo de una cierta manera, sobre las escrituras, y lo vemos por testimonio de otras escrituras, ¿verdad? Pero no solamente se limita a hablar a los judíos sobre la escritura, sino aquí también nos dice a gentiles temerosos de Dios. ¿Quién eran estas personas? Pues estas personas eran personas que eran simpatizantes, para decirlo de una cierta manera. Tenían simpatía o curiosidad en el Dios de los judíos, asistían a las sinagogas, pero probablemente no eran circuncidados y miraban a los judíos, pero con una cierta distancia, para decirlo. Y también Pablo habla con ellos, ¿verdad? Aquí mismo en las sinagogas, le explica o relata lo que es las escrituras. Y terceramente, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Que diariamente estaba en las plazas, en los, vamos a decir, los mercados, en donde se vendía, la palabra en el griego es agora, y entonces como una especie de lugar donde la gente compraban, vendían y todo lo demás. Y también él iba a ello y le explicaba las buenas noticias, ¿verdad? O razonaba con ellos. Y claro, sabemos si nosotros salimos a, vamos a decir, una plaza mercado en cualquier ciudad en el mundo, va a haber una variedad de personas. Entonces, como Pablo también habla con ellos en cuanto a las buenas noticias. Pero no se limitó a eso, ¿verdad? El versículo 18 nos habla, también discutían con él algunos de los filósofos epicureos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? En otras palabras, se burlaban de Pablo. ¿De qué está hablando este hombre, verdad? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. En otras palabras, que los filósofos no entendían lo que Pablo estaba diciendo, pero tenían una categoría donde lo ponían como un predicador de divinidades extrañas. Pero ellos entonces vemos lo que Pablo le hablaba a ellos sobre era Jesús y la resurrección en el versículo 18 al final. Entonces tenemos y entendemos que Pablo era un hombre versátil, pero también que era sensible a los contextos culturales de su día, pero nunca aguó el Evangelio de Jesucristo. Buscaba manera de explicarle para que ellos en su contexto podían entender las buenas noticias, para decirlo de una manera. Por ejemplo, aquí los filósofos, pensemos hoy en día, ministerios de personas que van a las universidades, ¿verdad? Y en una universidad uno puede ver de todo, personas que creen en Dios, que no creen en Dios, que creen en la Biblia, que no creen, ser algo muy parecido, ¿verdad? Y notemos como Pablo también iba a esos lugares, y hay ministerios que hoy en día hacen exactamente eso, que solamente se limitan o su enfoque son los lugares, para decirlo, universitarios o lugares de privilegio, en cierto lugar de filósofos, de pensadores, y van ahí y van y explican las buenas noticias, ¿verdad? No sé qué más quiere mirar en cuanto a eso, o lo que quieras añadir a eso, Elliot. ¿Qué te parece? Sí, es tan interesante como él hace de todo. Yo creo que en nuestro contexto moderno a veces encajamos a las personas en diferentes posiciones o llamados, les decimos. El pastor predica en la iglesia, el evangelista va a las calles, el apologista va y discute con los intelectuales, como dices, los maestros, los eruditos, los filósofos. Pero aquí Pablo en 2 versículos hace todo. Él comparte en la sinagoga con los judíos que conocían las escrituras y los temerosos de Dios, va al mercado y comparte con
pues, el que estuviese ahí, y después va con los filósofos y discute con ellos. Entonces, eso para mí me anima de que no siempre, aunque yo sé que hay llamados, no siempre vas a estar encajado en solamente una cosa. Yo soy evangelista, eso es pastor, esto es donde sea que Dios te ponga, comparte el evangelio, y Pablo pues lo hace aquí de una manera tan increíble. Tengo una pregunta en cuanto a todo esto, porque después aquí vemos como compartiste, Doc, que él después va aquí y comparte con la gente aquí en Atenas y dice, ustedes tienen diferentes dioses, diferentes ídolos, y tienen aquí uno que tiene la inscripción al Dios desconocido, Sí. y que ustedes adoran sin conocer. Pues yo les quiero decir quién es este Dios desconocido. Entonces usa este contexto que tienen ellos en su cultura en ese momento para usarlo como una entrada para poder compartir el evangelio últimamente. Y eso es algo que yo sé que muchos misioneros hacen. Yo he pensado en este versículo bastante como un ejemplo de cómo usar contextos culturales para Sí. poder pues conectar con las personas, poder explicar ciertos aspectos. Pero cuando hablamos de eso de misiones, porque yo sé que usted tiene tanta experiencia con las misiones y ha preparado misioneros a diferentes países, ¿cómo podemos balancear eso de conocer a nuestra audiencia y Sí. adaptarnos a la cultura que queremos compartir, pero al mismo tiempo sin menguar o sin Sí, sí. distorsionar el mensaje puro del evangelio, ¿no? Porque yo sé que varios, hasta pastores aquí en el oeste, son criticados porque hacen cosas en sus mensajes para querer, no sé, relacionarse con la cultura de hoy en día, y a veces lo hacen a tal grado que no están siendo fieles al mensaje, a la palabra de Dios o el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos balancear esas dos verdades en cuanto a Es, misiones? es muy buena pregunta, Elliot, de verdad que sí. Y no hay una fórmula para decirlo, ¿verdad? Que funciona. Por ejemplo, en ciertas culturas hoy en día, tanto en el oeste como en el oriente donde estemos, uno necesita tener cuidado con lenguaje. Y déjame darte un ejemplo. No negamos, y no quiero que se malentienda lo que vamos a decir, pero por ejemplo, usar la frase hijo de Dios. En ciertas culturas, si usa esa frase, sin negar el sentido bíblico, pero si usa esa frase, no se entiende en cuanto a la cosmovisión de las personas. Ellos piensan o entienden, ¿verdad?, que lo que decimos con hijo de Dios es que Dios tuvo relaciones sexuales, para decirlo, ¿verdad?, con una mujer, y entonces nació Jesucristo, porque piensan en términos naturales, ¿verdad?, y también culturales. Entonces, digo esto porque es un grave desafío hoy en día en ciertas culturas, usar la frase hijo de Dios. Yo creo que es súper importante que entendamos las implicaciones de eso. Podemos decir cosas y usar un lenguaje y no es que uno quiera ofender, pero que suena ofensivo, ¿verdad?, a la cultura. Entonces, que podemos, por ejemplo, vamos a decir la palabra el pecado. Obviamente nosotros creemos en el pecado, creemos en la consecuencia del pecado. Pero en ciertas culturas, si usamos que el pecado original de Adán y Eva, vamos a decirlo, hay algunas culturas que no entienden primeramente a Adán y Eva, no entienden lo que es el pecado y la consecuencia del pecado, y ellos piensan que uno, a través de vivir varias vidas, karma, para decirlo de una cierta manera, uno, si se porta bien, entonces viene en otra vida o en varias vidas y es limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo esto porque necesitamos, como Pablo, fijémonos, como Pablo aquí dice, ¿verdad? Yo vengo aquí y veo que ustedes son religiosos.
¿verdad? Mira, veo que ustedes son personas que buscan de Dios o buscan de un Dios y tienen un Dios desconocido. En otras palabras, aunque tenían muchos dioses, sin embargo, por si acaso hay uno que no conocemos, ¿verdad? En la cultura, ¿verdad? Que Pablo está hablando aquí. Vamos a tener un Dios que no conocemos, pero que si existe, nosotros podemos acercarnos a Él. Y es brillante la manera en la cual Pablo usa ese ejemplo y le dice, mira, entendemos, o yo entiendo que ustedes son religiosos, qué bueno, pero sin embargo yo vengo a decirle quién es ese Dios que ustedes anhelan, que buscan, que supuestamente quieren tener una relación con Él, quién es. Y fijémonos cómo Pablo usa eso en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Empieza hablándole del Dios creador. Número 1, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. En otras palabras, el que creó todo lo que es la tierra. Y eso es una cosa que las personas podían entender. ¿Por qué? Porque ellos ven el cielo, ellos ven la tierra. Y entonces él apela a eso, ¿verdad? Primeramente. Y fijémonos como para mí otra vez brillantemente Pablo dice, no mora en templos hechos por las manos de hombre. En otras palabras, rechaza totalmente aquí, sin decirlo de una manera, ustedes son unos idólatras, arrepiéntese. No, en serio, hay momentos para eso. Pero aquí le dice, ¿verdad? No mora en templos hechos por manos de hombres. En otra palabra, mira, hay un Dios creador de todo. Por ejemplo, los griegos tenían a Zeus y lo tenían como el Dios sobre todos los dioses. Pero sin embargo, muchos de sus dioses tenían tareas locales. Pero Pablo aquí dice, mira, hay un Dios creador de todo, que creó todo lo que está en el cielo, en la tierra. Y ese es el que yo anuncio. Y ese Dios no vive en templos. Y otra vez le dice aquí de una buena manera, ¿verdad? Que los ídolos no valen para nada. Y fijémonos, verso 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Porque sabemos que los templos, ¿verdad? Le llevaban sacrificios a esos dioses, ¿verdad? Le quemaban incienso, etcétera, y todo lo demás. Puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas, otra vez refiriéndose al Dios que ellos no conocen, que no solamente es el Dios creador del cielo, de la tierra, pero también es el Dios de vida. Es el Dios que ustedes, obviamente, ¿verdad? Que tienen vida, que les dio vida a ustedes. Entonces, otra vez la aplicación de todos estos principios para mí es brillante, como Pablo usa todo eso sin buscar ofenderle, sin buscar decirle, mira, ustedes todos van a ir al infierno, y reconocemos eso, ¿verdad? Que hay un momento y un lugar para ese tipo de lenguaje. Pero Pablo no usa ese tipo de lenguaje aquí, sino lo que usa es una manera que ellos puedan identificarse con los principios bíblicos. Dios como creador, Dios como no solamente creador de los cielos, de la tierra y todo lo que hay ahí, pero el Dios que también da vida. En otras palabras, el Dios que a ustedes le dio vida, porque obviamente todos ellos están vivos, ¿verdad? Y el verso 26, de un solo, Dios hizo todas las naciones, en otras palabras, no solamente como individuos, pero ustedes como griegos, como atenienses, o cualquier otra nación que haya ahí del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. En otras palabras, Pablo sigue aumentando, ¿verdad? Y invitando a las personas que se identifiquen con el Dios creador de todo, ¿verdad? Y verso 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo lo hayan,
aunque Él no está lejos de ninguno de vosotros, o de nosotros, perdona. En otras palabras, que ese Dios que es tan grande, ese Dios creador, ¿verdad? Que hizo el cielo, la tierra, que da vida a todo, sin embargo es un Dios personal que está cerca a ustedes y está cerca a mí, ¿verdad? Para mí es, de verdad, otra vez uso la palabra brillante, pero es enormemente brillante cómo Pablo argumenta y razona con las personas, pero de una manera que ellos puedan entender las buenas noticias, ¿verdad? Porque en él vivimos y aquí cita a un poeta o poetas de los griegos, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes. Usa la cultura de ellos y le dice, mira, ustedes han oído del poeta, aunque aquí no lo mencionan por nombre, pero el poeta es Arato, ustedes lo conocen y él ha dicho esto, como si tuviesen un poquito de luz en cuanto es un puente que Pablo usó de la cultura para explicarle más del Dios creador, ¿verdad? Porque también Wow. nosotros somos linaje suyo. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, otra vez aquí rechazando los ídolos, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano, diciéndole, aquí otra vez rechaza totalmente la idolatría. En otras palabras, Ah, que el Dios del universo, el creador que yo vengo, que ustedes no conocen, yo vengo a anunciarle, no puede ser reducido, ¿verdad? A algo esculpido o el pensamiento humano. Por tanto, verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, en otras palabras, ustedes antes buscaban ese Dios desconocido y eran ignorantes. Pero Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Otra vez el Evangelio. Que ellos se puedan arrepentir. ¿De qué? De sus pecados. Que se puedan arrepentir. Y verso 31, ¿verdad? Porque Él ha establecido de un día en el cual juzgara al mundo en justicia. Entonces ahora lleva el argumento del Dios creador, el Dios que da vida, el Dios que juzga, pero nos dice aquí, en medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuantos resucitó de entre los muertos. Otra vez, la resurrección, ¿verdad? La muerte y resurrección, y como habíamos visto, creo que en el verso 18, sí, en el verso 18 al final, donde dice, decían otros porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Otra vez, usando las buenas noticias, la esperanza que hay en la muerte y resurrección de Jesús, y meterlo ahí para que ellos pudiesen evaluar y entender que, mira, ustedes están equivocados, estaban buscando, pero la respuesta está en Jesús y la resurrección. Para mí es brillante lo que sí. Pablo aquí, la manera en la cual él hace el argumento en cuanto a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Sí, y es muy estratégico en lo que cubre, cómo lo hace. Como dices que usa un poeta y lo cita Sí, para que un poeta que él sabía que ellos conocían, usa la estatua o el ídolo ahí sí, del Dios desconocido para tener su entrada al Evangelio. Y al mismo tiempo, algo que yo quiero resaltar es que él no puede cubrir todo. Yo creo que a sí. veces entre cristianos se critican o nos criticamos porque en una prédica o en una presentación del Evangelio dicen, pues no hablo del infierno, no hablo de eso, no hablo de aquello. No siempre se va a poder cubrir todo, pero vemos que aquí es muy estratégico en lo que cubre y en lo que ataca, en lo que está Ujú, queriendo descartar, ¿no? Como bien sí, dices que una y otra vez está atacando su idolatría. No, no lo ujú, dice quizá tan fuerte sí, como dice bola de idólatras, sino que dice aquí él no fue hecho con por manos de hombre, no fue hecho con oro, ni piedra, ni plata, esculpida por el arte y pensamiento humano. Está diciendo,
estos ídolos que ustedes tienen, estos dioses, fueron hechos por pensamiento y arte humano. Es lo que está diciendo. Y en contraste te estoy presentando al Dios verdadero. Y después, tres cosas que veo que él se enfoca. Se enfoca a Dios como creador, como bien nos mostró Doc, que él creó todo, la vida, y aún dice todas las naciones, o sea, diciendo, esto no es un Dios solamente de los griegos, porque había dioses que eran solamente para los griegos o los romanos, sino que dice, eso es para todos, para todo el mundo. Y esos dioses que ustedes tienen, porque unos dioses eran el dios de la guerra, el dios de la fertilidad o diferentes dioses, son aspectos de la vida, pero él dice, este Dios creó todos estos aspectos que vemos en el mundo o en la vida, entonces este es el Dios supremo sobre todos sus pequeños dioses, entre comillas, de minúscula. Entonces pone a Dios como creador, después pone a Dios como juez, diciendo, Él te va a juzgar por tu vida, ¿no? Y después la resurrección. Y eso es algo que, como bien dice Doc, lo mencionó en el versículo 18 y después lo vuelve a decir en el versículo 31 y 32. Y siempre que veo una presentación del Evangelio en Hechos, siempre se habla de resurrección. Sí. No son todas las presentaciones iguales, a veces hablan más con contexto judío o los gentiles o diferentes cosas se mencionan, pero siempre creo que lo que yo siempre veo en común es que siempre se habla de Dios como creador y siempre se habla obviamente de la resurrección, que implica la cruz, la muerte de Cristo, que es el Evangelio, y en este contexto pues también está atacando a los ídolos, pero yo creo que mencionó esto antes, que unos critican a Pablo porque dicen, pues no todos creyeron. Exactamente. Pero el versículo 32 dice, unos lo rechazaron, ¿no? Unos se burlaron de él, pero también otros salieron de ahí y dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Y otros salieron de ahí y creyeron. Entonces, vemos los tres ejemplos, ¿no? Vemos los que se burlaron y rechazaron el evangelio. Vemos a unos que lo consideran y dicen, ¿sabes qué? Te volveremos a escuchar sobre esto. Ahí se quedó la semilla que quizá después crecerá. Y vemos a otros que sí creyeron y sí se arrepintieron con el llamado que les da, que todos se arrepientan. Que vemos el versículo 30. Entonces, yo creo que eso también nos debe de quitar la presión de que si lo hacemos bien, todos se van a arrepentir. Y si no se arrepienten todos, algo hicimos mal, ¿no? No es así. Cada quien tiene su respuesta que tiene que hacer ante la gracia de Dios, que Dios es el que inicia, pero nosotros tenemos que responder con fe, arrepentimiento. Y en este caso vemos que unos sí y otros no. No es porque Pablo haya hecho un mal trabajo, sino que es el corazón de cada quien. Entonces, en cuanto a eso que cubrió, Dios creador, Dios juez, Dios hablando de la resurrección de Cristo, ¿usted diría que esos son los componentes claves para una presentación del Evangelio? ¿O qué incluiría usted en diciendo, no siempre tenemos que cubrir todo, ¿no? Explicar la Trinidad o estas cosas teológicas, pero ¿qué tenemos que siempre incluir en nuestra presentación del Evangelio? Yo creo que lo exclusivo, lo único del Evangelio, en realidad es la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, en los Césares, ¿verdad? En el día de Pablo y aún en el día de Jesucristo, ¿verdad? Pero en esa época los Césares eran pensados como si ellos fuesen dioses, ¿verdad? Una de las cosas importantes culturalmente era que César es Dios o Señor, ¿verdad? Y entonces, claro, a los cristianos decir que Jesucristo es el Señor, entonces eso chocaba con la cultura. Creo que es importante que entendamos, algunas personas hoy en día aún dicen, no, es que los cristianos no tienen nada original, ¿verdad? Porque los César eran considerados como dioses, ¿verdad? Y eso de ser Señor, también César era Señor. Pero César moría y aunque algunos creían, ¿verdad?, que supuestamente resucitaba, no había ninguna prueba histórica de nada de eso. Y el próximo César llegaba, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, era el nuevo Dios, etcétera, ¿verdad?, el nuevo Señor. Pero sin embargo, con Jesucristo sabemos a través de la historia, documentos históricos, personas, historiadores, que no fueron creyentes, aparte de los evangelios, porque hay personas que critican a los evangelios
y dicen, pues mira, es que son la única fuente que tenemos. No es cierto. Hay diferentes, Josefo, por ejemplo, ¿verdad? Él no era simpatizante, no era cristiano, sin embargo escribió y sabemos, aunque poquito, menciona a Jesucristo, ¿verdad? Y hay otros historiadores. Entonces necesitamos entender eso, la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo, que no fue un lenguaje alegórico, no fue una metáfora, sino que físicamente Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Un esclavo, porque era la muerte del esclavo. En la cruz, ¿verdad? La vergüenza mayor que se podía pasar en ese día, ¿verdad? El cual murió, resucitó, hubieron testigos, ¿verdad? No solamente sus discípulos, pero otros historiadores también escriben y mencionan eso. Y no solamente que resucitó, pero como dice la Escritura, que está a la diestra de Dios. Entonces que fue Dios mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y esa es, como dice Pablo, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no es una fantasía, sino que hay personas que vivieron, que vieron y fueron testigos de todo eso. Sí, sí. Yeah. No, pues yo creo que ahí sería un buen punto para terminar por hoy al menos, pero vemos que los puntos claves principalmente, como dices, Doc, la resurrección. Pablo mismo dice en Corintios, si no hay resurrección, no tenemos nada. Sí, en vano es nuestra fe. Exacto. Entonces, pues espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Como siempre, les animo a que vayan y lean el capítulo por ustedes mismos ahí en Hechos 17 y puedan ver esas cosas que hemos podido resaltar y que puedan orar a ver cómo Dios los puede usar a ustedes en su contexto para poder compartir el evangelio y la resurrección de Jesús, que es la verdad que transforma vidas y trae salvación. Entonces, gracias como siempre, Doc. Gracias a ustedes los que comparten y esto con otros amigos o personas y dejan ahí sus comentarios, preguntas, nos anima mucho y nos vemos en nuestro próximo episodio. Que Dios les bendiga. Amén, gracias.